En el caso de las fuerzas denominadas puente hidrógeno, este tipo de fuerza, que se considera la más intensa, ¿bien?, se produce en moléculas que presenten. Las moléculas sí o sí tienen que presentar hidrógeno unido a elementos muy electronegativos. Esto es lo que dice la bibliografía. ¿Bien? El tema es que dentro de los elementos muy electronegativos, el puente hidrógeno solo se da en moléculas que presentan hidrógeno unido a oxígeno, flúor y nitrógeno. Nada más. ¿Bien? Exacto. Y es más, lo podríamos poner hasta en forma ordenada. Nitrógeno, oxígeno. ¿Bien? Flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Ordenada en función de qué? No de la electronegatividad. Exacto, no de la ubicación, como me estaba diciendo Néstor, sino como me lo dices ahora, en función de la electronegatividad. ¿Bien? Entonces, vamos a tener interacciones entre el hidrógeno con el flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. ¿Sí? Tienen que ser así las estructuras, o sea, las moléculas. Entonces, supongamos el caso de la molécula de agua. Vamos a tener el oxígeno, que presenta 6 electrones de valencia y se une a 2 átomos de hidrógeno. ¿Bien? Este tipo de molécula es una molécula de tipo A, B, A es el átomo central, B los enlazantes, hay 2, y tenemos pares de electrones libres, ¿sí? Un par, 2 pares, 2 pares de electrones libres, 4 electrones, 2 pares, ¿no? Bien, ahí lo señalamos. Este tipo de moléculas presentan una geometría que se denomina geometría molecular angular. Cuando tenemos moléculas que presentan pares electrónicos libres, decimos que las moléculas son polares. Acuérdense que acá estamos en una molécula poliatómica. Las que estábamos trabajando antes eran diatómicas. En las diatómicas solo, hace falta determinar el momento dipolar. Y con el momento dipolar ya podemos establecer si es polar o no polar. En este caso, no solo nos sirve el momento dipolar, sino que tenemos que asociar la geometría. Entonces, las moléculas que presenten estructuras con pares electrónicos libres se consideran moléculas polares. Habíamos visto, por ejemplo, el caso de la geometría lineal, plana trigonal, ¿sí?, el caso de la tetraédrica, las piramidales, ¿sí?, las bipiramidales en realidad, son moléculas que no tienen pares electrónicos libres en el átomo central y por lo tanto son no polares. ¿Sí? En el caso de las angulares o por ejemplo de las piramidales, como el caso del amoníaco, ahí sí vamos a tener pares electrónicos libres y por lo tanto las moléculas son polares. ¿Bien? Entonces, esta molécula es polar. ¿Sí? ¿Qué tipo de fuerzas va a tener una molécula de tipo polar? London, porque todas las moléculas tienen fuerzas de London. Dipolo-dipolo, porque las moléculas polares presentan dipolos. ¿Bien? Y además, puente hidrógeno. ¿Sí? O sea que esta molécula, que es la de agua, tiene 3 tipos de fuerza. Los 3 tipos de fuerza. Y eso hace que el agua se encuentre en estado líquido. ¿Bien? Después vamos a comparar con otras, pero ahí te explotó la cabeza, ¿viste? Ahí vas cayendo, ¿no? ¿Por qué es líquida el agua? Porque es una molécula pequeña, ¿sí? Pero bueno, tiene 3 tipos de fuerza, entonces esas fuerzas se complementan, ¿bien? Bueno, vamos entonces a seguir, porque aparte imaginen esto, ¿no? Muchas veces los estudiantes dicen, profe, pero si son 2 gases, ¿cómo está el estado líquido? ¿No? Entonces esa también es una pregunta que nos viene a la mente y empieza a cerrar cuando vamos viendo estas cuestiones de las fuerzas de interacción entre las moléculas. Ahora, ¿cómo se da la fuerza de interacción entre una molécula y otra y otra y otra de agua? Porque vamos a lo mismo, no tenemos una sola molécula en una muestra, hay muchísimas. Entonces pensemos en lo siguiente.
siguiente. La geometría angular para esta molécula, cuando nosotros hacemos el esquema, ¿no? Queda de la siguiente forma. Vamos a tener el oxígeno y tenemos dos átomos que están enlazados, ¿sí? Los pares electrónicos enlazados van en un plano y los pares electrónicos libres van en otro plano, ¿bien? Entonces, vamos a tener acá los dos pares electrónicos libres y acá los dos enlazados. Acá va a suceder lo mismo que las otras moléculas que vimos recién, que tenían dipolos permanentes o dipolos transitorios, ¿sí? Resulta que acá nosotros vamos a tener electrones libres, o sea que estos sectores van a ser de densidad de carga negativa, ¿bien? Permanente. Y estos de densidad de carga positiva también permanentes. ¿Bien? A su vez, tenemos electrones que no están considerados acá en el oxígeno, dos electrones más que van a estar dando vuelta, ¿sí? Los que están en el nivel 1, subnivel S, los del 1S2. ¿Bien? Esos electrones no los representamos acá, pero están en la nube electrónica. ¿Bien? Esos electrones van a generar justamente los dipolos transitorios, ¿sí? Ahora, cuando una molécula de agua se acerca a esta molécula, resulta que puede tener la siguiente interacción. Acá nosotros tenemos una densidad de carga positiva, entonces va a atraer a la densidad de carga negativa. O sea que vamos a tener oxígeno, un par electrónico, otro par electrónico y estos dos pares en el enlace. Acá vamos a tener una densidad de carga de tipo negativa fija. Entonces ahí se va a producir el enlace, ¿bien? Esta interacción. Bueno, vamos a suponer, me entendieron igual cómo iba, pero lo voy a hacer acá. Ahí va mejor. ¿Sí? Ahí hay una interacción. Entonces, por ejemplo, acá en esta zona vamos a tener una densidad de carga negativa fija. Entonces, si hay otra molécula de agua, vamos a tener lo siguiente: el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, pares electrónicos libres ahí, y resulta que acá hay una densidad de carga positiva, ¿bien? Permanente. Entonces, entre este par y el hidrógeno se va a formar una interacción, ¿sí? Y de esa forma es como van a ir interaccionando, pero fíjense la cantidad de interacciones posibles fijas que tiene el agua. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Son muchas, ¿bien? Son 4 posibilidades más todas las interacciones desde los dipolos transitorios que se pueden ir generando, ¿bien? Eso hace que la intensidad de la fuerza sea importante y que el punto de ebullición del agua sea alto para ser una sustancia covalente, porque es de 100 grados. ¿Bien? La mayoría de las sustancias covalentes no se encuentran bajo el estado líquido o bajo el estado sólido. Fíjense que vimos el caso del yodo, pero eso tiene que ver con que la nube electrónica es muy grande, ¿sí? Y bueno, después tenemos estos casos específicos en los que hay puente hidrógeno. O sea que las moléculas que presentan puente hidrógeno, que además tienen dipolo-dipolo y que tienen dipolos transitorios o de London, tienen mayor punto de fusión y ebullición por eso, porque tienen 3 tipos de fuerzas.